La comisión Lavajato le dio 10 días de plazo al presidente Kuczynski para fijar la fecha y la hora en las que brindará sus declaraciones, informó la presidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, respondió que al presidente no se le da ultimátum. La primera sala penal de apelaciones del Poder Judicial desestimó el pedido de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella para que el Ministerio Público dé por concluida la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos y aprobó que el proceso continúe hasta por un plazo máximo de 36 meses. Entre tanto, se acorta el tiempo para que Jorge Barata rinda su declaración ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Domingo Pérez sobre los posibles aportes a las campañas electorales de Ollantumala y Keiko Fujimori. Y la ex candidata presidencial Verónica Mendoza aceptó que Venezuela es una dictadura y reconoció que al interior de Nuevo Perú hay diferentes matices sobre ese tema. Por su parte, el vocero de su bancada, Alberto Quintanilla, negó que haya divisiones dentro de ese grupo parlamentario y agregó que este no se va a romper o a dividir por ello. La congresista Rosa Bartra, autora del proyecto de ley 1215, que propone una modificación en la ley de modalidades formativas, aseguró que todas las posibilidades deben ser evaluadas durante el nuevo debate sobre el tema, inclusive la de que haya una subvención para los estudiantes. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados, congresista de la República, Javier Velázquez Quesquén. ¿Qué tal? Aquí le damos las buenas noches. Y estamos a la espera del congresista Richard Arce, de Nuevo Perú. Muy bien. Antes de abordar las noticias que hemos desarrollado en los titulares, había un comentario sobre una iniciativa, un proyecto de ley del congresista Carlos Tubino que presentó ya un tiempo atrás, pero que ahora ha exhortado o ha demandado que sea debatido. Sí, bueno, el detalle del proyecto ha llamado bastante la atención, primero porque se trata sobre religión, y así como el fútbol y la política genera mucha polémica. El congresista Carlos Tubino ha demandado que se debata el proyecto que pide sancionar con penas de entre 2 a 4 años de prisión a quien agreda, insulte o desprecie a otro debido a sus creencias religiosas. Bueno, de repente podríamos preguntarle al congresista Velázquez Quesquén si había escuchado este proyecto de ley del congresista. Sí, he revisado el proyecto. Es la tendencia del Perú de consagrar en la Constitución de que somos un Estado laico es justamente para promover igualdades. He revisado el proyecto y habría que ver el tema constitucional, ¿no? Hacer una interpretación del artículo 2 de la discriminación por razones de carácter religioso con el artículo 50, que consagra que somos un Estado laico, que el Perú presta apoyo a otras confesiones religiosas. Es un tema debatible, me parece que está ¿No sobre... podría caber dentro de la injuria? Por eso te digo, está sobre... Sería como claro, por eso me parece que hay una sobreregulación. No digo que es inconstitucional porque no lo he leído en profundidad, pero en el tema es discutible, hay una sobreregulación. Lo veremos en el debate, Y ya está con nosotros el congresista Richard Arce. Toma un poquito de aliento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. ¿Ponemos el... Ponemos lo que ha dicho el congresista Tubino. Este proyecto de ley está garantizando la libertad religiosa en el Perú. Hoy día vienen sucediendo crímenes que no suceden en el Perú, pero hay que comenzar a debatir sobre ellos, relacionados con la libertad religiosa. A mí sí me llama la atención de que la misma comunidad intelectual en el Perú, liberal, que sí apoya con vehemencia el tema
de proteger a la comunidad LGTBI, no actúe de la misma manera cuando hablamos sobre libertad religiosa. ¿Qué significa eso? Que los derechos humanos son para unos y para otros no. Y entonces son los temas que... Bien, lo que no queda claro es a quién está exhortando para que se debata. Imagino que su propia bancada, porque... Sí, va a haber un debate, ojalá que no suceda lo que pasó con la ley de las prácticas juveniles, que lo relevaron de segunda votación, y si no se da la denuncia, no sé, el proyecto se ha regresado supuestamente a la Comisión Permanente, pero que se crean unas nuevas figuras penales, y por eso es que el debate va a permitir saber cuál es el bien jurídico protegido. O sea, tú cuando quieres imponer una sanción penal a alguien, tienes que definir claramente cuál es el bien jurídico protegido, porque las ofensas hoy día son sancionadas. O sea, si a mí me injurian, me dicen aprista tal o cual, y considero que eso afecta a mi dignidad personal, yo puedo ir al Poder Judicial. Y si por esa razón me agreden, también. Entonces, hay que precisar bien, porque aquí el bien jurídico protegido tiene que estar claramente determinado y también correlacionarlo con el marco de la Constitución, ¿no? Que la idea es promover un Estado laico de igualdad de todas las confesiones, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con el proyecto de ley si es que sale adelante. La Comisión Lavajato le ha dado 10 días de plazo al presidente Kuczynski para que fije la fecha y la hora en la que le brindará sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de esa comisión, la congresista Rosa Bárbara. Entonces, congresistas, tenemos un pedido. El pedido sería que se le envíe una última comunicación en la cual, dentro del contenido de la misma, se establezca que en caso de no haber respuesta, esta comisión fijará la fecha, la hora y el lugar. Muy bien, en la fecha entonces enviamos un oficio en el cual se le establece como fecha límite 10 días a fin de que fije la fecha y hora para recibir a la comisión. Los señores congresistas que estén a favor de esta propuesta, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado por mayoría con el voto en abstención del congresista Gilbert Violeta. En el día se le está cursando la carta, señores congresistas. Cuando un invitado como testigo se niega a comparecer ante la comisión y por lo tanto obstaculiza el desarrollo de la misma, puede pasar a la condición de investigado, pero esto se verá en la oportunidad que corresponde. ¿La comisión ya no citaría directamente al presidente? La implicancia de la situación de investigado de una persona es que entonces se puede proceder a la solicitud de levantamiento de sus secretos constitucionalmente protegidos, bancario, tributario, bursátil y de las comunicaciones. Violeta indicaba de que no se le podía investigar por tratarse del jefe de Estado. El artículo 117 de la Constitución es absolutamente claro, dice que no se puede acusar. Y definitivamente no le corresponde a la comisión acusar, sí le corresponde investigar y para una investigación no hay. La pregunta es qué pasa si transcurren los 10 días, el presidente no acoge a la comisión pone el plazo y luego el presidente no cumple con ese plazo tampoco. Es una especie de ultimátum. No, pero yo creo que sí tiene importancia. No tiene importancia política, pero no tiene, política no, pero te lo digo por lo siguiente, Mario. La Constitución dice que todos tienen la obligación de comparecer a las comisiones investigadoras parlamentarias, todos, no hace excepción. Lo que dice la Constitución es que al presidente no se le puede acusar. Ya, perfecto, eso no tiene nada que ver. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver el antecedente. Antes del 21 de diciembre que lo iban a vacar al presidente, dijo que sí. Yo voy a la Comisión Lavallato, ¿cierto? En la Comisión Lavallato están investigando su gestión cuando era ministro y primer ministro de Estado. Luego dice, yo voy a ir a la Comisión Lavallato, y la Comisión Lavallato dice, vamos a Palacio si gusta. Luego él dice, yo voy después que va Barata, que declare Barata. Entonces, la línea de investigación y el cronograma de actividades, ¿quién la fija? La comisión investigadora. Entonces, a mí me parece también que el apercibimiento hay que corregirlo. Lo que yo sí creo es que la comisión sí tiene el derecho constitucional de decir, bueno, si usted no va a asistir, ya dígalo de una vez y da por cerrado ese capítulo. Porque si no quiere colaborar y va a seguir diciendo, ¿sabes qué? Mañana mejor que pase Semana Santa, luego después del 28 de julio, entonces, ¿cuándo la comisión va a cerrar su investigación? Entonces, pero de manera efectiva, ¿cómo no pueden hacer que el presidente vaya si él no quiere? No lo puede llevar de grado fuerza, pero lo que sí puede, el apercibimiento puede ser de que esta es la última vez que lo citan y darán después superado la dirigencia. Por supuesto. Claro.
no lo van a poder llevar de grado fuerza, sino... Ok, no quiere ir, se da una fecha, una hora, el presidente no va, bueno, queda, que conste en acta. Exactamente. No, ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos de los que han cuestionado la vacancia, han dicho, ¿sabes qué? No lo escuchan al presidente, no lo quieren escuchar. Pero el presidente tiene la condición de invitado, de testigo, pero no le puede señalar el cronograma a la comisión investigadora. Yo creo que está bien lo que está haciendo la comisión investigadora, si no, va a terminar siendo objeto de una manipulación indebida, ¿no? ¿Qué dice el congresista Richard Arce? En realidad considero que es parte de una estrategia evasiva de parte del presidente, porque esto no viene de ahora. En realidad han sido una serie de argumentos que ha ido mencionando y lo acaba de describir, de cómo secuencialmente pretenden evadir a responder. Y lamentablemente, cuando hubo el tema de la vacancia, inclusive se habló que Sepúlveda iba a venir a la Fiscalía para poder hacer su declaración. Paralelamente es interesante que Sepúlveda vaya a la Fiscalía como corresponda. Y también de repente cuando se le convoque a la Comisión Lavallato. Y el presidente de la República tiene la obligación de asistir. Ojo, pero tampoco no se lo puede combinar como a cualquier otro ciudadano para que asista a la Comisión Lavallato. En estas circunstancias, simplemente con toda la información que exista respecto a las evidencias que está involucrando al propio presidente, si el presidente no va a la comisión, se tendrá que hacer una conclusión definitiva, donde se le va a involucrar y de ahí no hay argumento a que no se le ha dado la posibilidad del debido proceso. Un argumento sustancial en la posición que se ha tenido durante la primera vacancia. El exigir el irrestricto respeto al debido proceso, inclusive considerando la legalidad de los plazos perentorios que se tenía para hacer la vacancia. Y por eso a mí me sorprende mucho estas formas evasivas que tiene el presidente de buscar pretextos, porque para mí son pretextos, de no asistir y aclarar a la población. Y más que la Comisión Lavallato, el presidente tiene la obligación de aclararle al país. Cada día, cada fin de semana sigue saliendo una serie de investigaciones periodísticas que lo siguen involucrando. En ese escenario, ¿qué le conviene al presidente? Más aún con los últimos resultados de las encuestas, donde dice que el 55% del país quiere que lo vaque al presidente. Encima más del 80% de desaprobación y sostenido. O sea, no es que es una cuestión coyuntural. En ese escenario, ¿qué le conviene al presidente? Refutar esas acusaciones. Y no es simplemente hacer acusaciones también del otro lado como estrategia de defensa de parte del presidente. Como dice el congresista Arce, una autoridad responde a los jueces para establecer su responsabilidad, pero cuando van al Parlamento, la naturaleza de ir a las comisiones investigadoras es para responderle a través del Parlamento al país. Entonces, es inaceptable medidas dilatorias y me parece muy bien que la comisión haya tomado esa decisión. Si el presidente después de 10 días no va, tiene que dar por superada esta diligencia. Al final de cuentas, la comisión tiene elementos indiciarios objetivos como para poder producir un informe final. Y segundo es que no hay que olvidar que el 21 de diciembre, cuando se debatió la vacancia, el argumento era que el presidente había pedido ir a la Comisión Lavallato. Recuerden, desde el 21 de diciembre. Claro. Tampoco no vamos a esperar hasta el 2021. Y le va a dar un argumento contundente para el proceso de vacancia. El hecho de no asistir va a significar tener elementos mayores para poder discutir políticamente la incapacidad moral permanente del presidente. Entonces, en ese contexto, ¿qué le conviene? Evidentemente, cuestión elemental a sus asesores de lujo. Por favor, que el presidente aclare a la Comisión Lavallato, pero por intermedio de la Comisión al país. El país necesita esclarecer su vinculación que ha tenido el presidente en estos beneficios que ha obtenido de parte de estas empresas, de este mega escándalo de corrupción que se llama Lavallato. Pero la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mercedes Arauz, ha dicho que al presidente no se le dan ultimátum. El presidente los va a invitar en su momento, eso ya tiene su... Ministro, se ha dicho que se va a levantar se va a levantar. A los presidentes no se le dan ultimátum, ¿no? Esto no es una guerra, no estamos hablando de... La verdad que me parecen de formas bien desatinadas, pero bueno, pues nosotros, el presidente le va a contestar a la comisión en su momento, como él se ha comprometido, nadie está negándose a dar toda la información. Llama la atención, sí, las preguntas que hacen totalmente sesgadas y que mandan una serie de preguntas a los fiscales que lucen con un sesgo que llama la atención. Casi acusa usted, señor Cuchín. Eso me parece un exceso. Pero no tiene temor de que la información sea pública. Nadie tiene temor de que haya declaraciones. Al contrario, queremos que declare el señor Barata. Será lo mejor para el país, que se aclarezca todos los temas y se sepa que no hay ningún tema de corrupción de parte del señor presidente Cuchín. Quizás esto tenga que ver con la desaprobación también. Mire, hay un tema de una campaña mediática evidente y clara de un grupo que quiere la vacancia y dice que el presidente no es
es capaz y que son mentiras, porque el presidente está acá trabajando con nosotros, se acaba de salir de viaje a Colombia para tener la reunión de la comisión del Consejo de Ministros Binacional. Yo me he quedado en su cargo, pero el presidente sigue trabajando. Entonces queremos, justamente, señores periodistas, que quede claro, el presidente está trabajando por el país con todos sus ministros y nosotros... Bueno. Hay una incoherencia de parte de la primera Arauz, porque según tenemos entendido, la Fiscalía va a preguntar sobre Ollanta Humala, sobre Alejandro Toledo, sobre Keiko Fujimori, y tengo la referencia que nos va a preguntar sobre PPK y también sobre Alan García. Entonces, cuando ella menciona y expresa que diga barata, en realidad se desbarata el argumento de querer buscar realmente informar al país. Para mí es una estrategia evasiva a la capacidad de responder que tiene el presidente ante serias acusaciones que inclusive le están poniendo en riesgo en una circunstancia tan complicada, en este caso con la vacancia presidencial. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, yo creo que hay un error acá. Primero que la comisión no le está dando un ultimátum al presidente. Lo que le está diciendo respetuosamente le está dando un plazo, porque la comisión tampoco no puede de ninguna manera ser faltada a su respeto de que el presidente diga yo quiero colaborar, quiero declarar y lo dice mañana, pasado, tarde, nunca. La comisión tiene que hacer su trabajo y en ese sentido respeto guardan respetos. Segundo, creo que el presidente se está equivocado. ¿Por qué las preguntas de los fiscales van a ser sobre Ollanta Humala y sobre la señora Keiko? Son investigaciones independientes, o sea, Ollanta Humala está siendo investigado por lavado de activos, por haber Odebrecht entregado $3 millones al financiamiento de una campaña política. El de la señora Keiko Fujimori todavía es más gaseoso porque hay por una declaración que ha dado el señor Marcelo Odebrecht, todavía ni siquiera creo que se ha tipificado el delito. Son investigaciones que se siguen en fiscalías. A Alan García porque a Pedro Pablo en otro proceso. ¿Te imaginas tú si sentamos el nefasto precedente a todo, como van a preguntarle a Barata, todo tiene que preguntarle los 4 procesos? Entonces, si condenan al señor Pedro Pablo Kuczynski, también van a decir, condenen a todos. Por favor, hay que respetar al Ministerio Público, al Poder Judicial. A veces los políticos adversarios queremos decir, sí, ¿por qué Alan García? ¿Por qué PPK? Son procesos independientes. Y en su momento cada fiscal dirá, ¿sabes qué? En este momento es conveniente tomar la declaración de Barata con respecto a Alan García, con respecto a Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Yo sí creo que no necesita, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski no se necesita la declaración del señor Barata. No va a poder remover los argumentos del Banco de Crédito, esa prueba elemental. Pero son procesos independientes. Porque si sentamos ese precedente, entonces los fiscales que tienen investigaciones cada uno con plazos, con actividades independientes, tienen que juntarse solamente porque van a tomar testimonio del señor Barata. Mañana lo harán, también pedirán nuevamente para tomar testimonio por el caso del expresidente García. Pero no politicemos una investigación que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacerla porque es su responsabilidad constitucional, ¿no? Claro, quien menciona la palabra ultimátum es el congresista Mulder. Entonces, por eso es que ha generado, digamos, ya la respuesta del señor Juan Cheput y de hecho también, imagino, lo de la señora Mercedes Arauz. Pero el gobierno a través de la presidenta dice que el presidente no estaba a dar ultimátum. Yo creo que hay que respeto guarda respetos. El Parlamento ha sido muy prudente, inclusive yo creo que ha sido muy concesivo de que el presidente dijo, ya voy a declarar, cuando yo ya declaro, quiero ir a declarar, luego declaro después el señor Barata. A mí me pareció de verdad una broma. Digo, ¿cómo un testigo puede ponerle la línea cronológica de investigación al Parlamento? Entonces, el Parlamento va a seguir esperando que tome una decisión. Me parece que el apercibimiento no es el correcto. El apercibimiento es, si no quiere asistir, dentro de los próximos 10 días, darán por superada esta diligencia y se pronunciará a la comisión parlamentaria. Solamente para precisar, las declaraciones del congresista Mulder, y lo estoy leyendo entre comillas, según el diario Correo, si el presidente en un ultimátum no accede a recibir a la comisión, entonces se pondrán en conocimiento público toda la información que se tiene y ya veremos qué consecuencias políticas traerá. Entonces, de ahí imagino yo que surge el término. Y además la respuesta del señor Cheput y la respuesta de la señora Mercedes. Sí, pero la presidenta del Consejo de Ministros ahora está en función de la presidencia, habla a nombre del gobierno. Yo creo que hay que actuar las cosas con prudencia y ojalá que pueda el gobierno y el Parlamento ya definir una hora en que el presidente pueda dar este testimonial, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que existe una campaña mediática, dice, de gente que opina o de periodistas que opinan que tendría que dejar de una manera u otra la presidencia del señor Kuczynski, pero
con presidencia de si eso es o no cierto, la verdad es que hay más gente que piensa de esa forma. Por lo menos eso es lo que sugieren las encuestas. Tenemos algunos cuadros que han estigmatizado, han llamado comunistas a los que están detrás de la vacancia. Bienvenidos al grupo de los estigmatizados, congresista. Es bastante curioso, es bastante curioso. Cuando quieres denostar de alguien, cuando quieres deslegitimar algo, utilizan ese tipo de adjetivos y tratan de generalizar. Sí. Y muestran un nivel de desconocimiento de la realidad. Así es. Bienvenido. Así es, a los periodistas Solo también, un detalle muy campañas, importante respecto a lo que ha expresado el congresista Velázquez Quisquén. Ustedes entienden que esta declaración de Barata está en el marco de este acuerdo de cooperación internacional entre las fiscalías. No es que el señor Barata está a disposición de las fiscalías para que puedan informar permanentemente. Se tiene que llegar a un acuerdo y no ha sido nada sencillo. Recuerden cuándo ha sido la última vez que declaró el señor Barata. Entonces se tiene que aprovechar los espacios y es responsabilidad. En eso sí coincidimos. ¿Has leído el acuerdo de cooperación? Cada fiscal que está investigando, en función de sus detalles, te estás contradiciendo que mañana va a dar Barata testimonio solo por el caso del presidente Ollantumala y al día siguiente por el caso de la señora Keiko. ¿Por qué? Porque son procesos independientes. En eso estamos de acuerdo. Luego, la próxima semana, el próximo mes, los espacios y esos acuerdos institucionales entre las dos fiscalías. Para ahorrarle tiempo a la fiscalía, ¿por qué usted no lo condena a los señores? Para avanzar, porque la gente está harta por la impunidad. Solamente están en prisión personajes que solamente tenían responsabilidad de mando medio. Nadie se traga el cuento, disculpen el término, de que un funcionario de mando medio haya negociado el favorecimiento para entregar en licitación una obra. Acá hay responsabilidades y es importante. ¿Se refiere al gobierno del señor García o qué? En el gobierno del señor García. Evidentemente ahí está un viceministro de comunicaciones, cuando el tema era transportes. Entonces fíjense, a qué grado la señora Susana Villarán y el señor Prado. También de la misma manera, nadie se lo cree que el señor Prado le hayan abierto una declare cuenta, porque también tiene su proceso independiente. Los que somos abogados, desde el primer año de Derecho nos enseñan que cada investigación es particular, no se aplica por analogía. No se aplica por analogía. Es el sentir de la población en la calle. El sentir de la población. Si habla de Susana Villarán, nadie le cree a ese señor que le hayan aperturado una cuenta sin que se dé cuenta. Claro, por te digo, está bien. En Europa. Pero el sentir de la misma manera, un funcionario de mando medio no. Pero en democracia le hemos dejado a los jueces y fiscales que juzguen la conducta delictiva de las personas, solamente ellos, no los políticos, no los adversarios. Pero es importante que se siga ese debido proceso, que se fortalezca la institucionalidad y si hay que aprovechar los espacios para que de una vez se esclarezca, porque lo que más molesta a la población es esa demora que tiene nuestra justicia, que tiene que pasar años y años para que recién se pueda dilucidar la responsabilidad penal que tienen, en este caso, algunos gobiernos involucrados en actos de corrupción. Vamos a mostrarles algunos cuadros de la encuesta que mencionaba, que tiene que ver con la posibilidad de que sea vacado el presidente o no. Es una encuesta de GFK y pregunta, ¿cree usted que PPK debe ser vacado o no? Debe ser vacado, 55%, no debe ser vacado, 43%, no sabe... No precisa, solo 2%. Sí, solo 2%, es también bastante. A ver, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como PPK, Pedro Pablo Kuczynski, está conduciendo su gobierno? Tenemos el comparativo de enero y febrero. Aprueba en enero 19, en febrero solo 15. Desaprueba en enero 79 y en febrero 82%. No sabe, no precisa en enero 2, en febrero 3. Es un porcentaje muy bajo, ¿no? ¿Usted está enterado o no de la posible moción de vacancia contra el presidente Kuczynski que presentarían las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú? Sí está enterado, 75%, no está enterado, 24%, no sabe, no precisa, 1%. Bien, esas son las cifras. Ya que estamos con esa última pregunta, ¿cómo van las firmas? ¿Ya consiguieron las firmas para que por lo menos entre a debate su moción? ¿O todavía no han terminado? Todavía están redactándolo. En realidad lo que estamos buscando es el consenso, entonces se ha tenido algunos aportes, han hecho trabajo los técnicos, se tiene ya un borrador bastante avanzado, pero lo que buscamos y pretendemos es lograr un consenso en el Congreso de la República para que diferentes bancadas... Frente Amplio y Acción Popular. También hay la posibilidad de Alianza por el Progreso. Estamos en un periodo de receso parlamentario y muchos de los congresistas están en sus actividades, inclusive de semana de representación, y eso ha retrasado un poco, pero ya se va a retomar. No ha terminado el texto ni siquiera. No, nosotros tenemos un texto completo. Lo que queremos es que se generen nuevos aportes y también
tenga la consistencia con estos nuevos indicios que hay que reconocer. Ha sido la prensa de investigación la que nos ha ido entregando información que es muy valiosa para sustentar un nuevo texto de vacancia. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con la decisión de la primera Sala Penal de Apelaciones sobre el pedido de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanela para que el Ministerio Público diese por concluida la investigación que había en su contra por el presunto delito del lavado de activos. Con eso vamos a regresar. Bueno, la primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial desestimó el pedido de Keiko Fujimori y de su esposo para que el Ministerio Público dé por concluida la investigación en su contra por el presunto delito de lavado de activos. Ya ha decidido que, bueno, los fiscales pueden seguir indagando hasta por un plazo máximo de 36 meses. Vamos primero hasta esa primera parte. Esta es una historia larga, ¿no? Porque estos pedidos por parte de la señora Keiko Fujimori y de su esposo ante las autoridades del Poder Judicial para que le digan a los fiscales que dejen de esta investigación viene ya desde el año pasado y han habido varias también apelaciones, pero entiendo que esta ya es la última instancia y que los fiscales van a continuar hasta por 36 meses, ya quedan menos meses, ¿no es cierto?, para que puedan continuar con la investigación. ¿Qué dicen acá nuestros invitados congresistas? Entiendo que es una investigación preliminar que está llevando a cabo la Fiscalía. Requiere todo el plazo perentorio para que pueda tener las pruebas suficientes para poder pasar a una siguiente instancia, cuando ya es una investigación preparatoria o tal vez una acusación, como corresponda, y se inicie todo un proceso. Y está en su derecho la señora Fujimori y su esposo de solicitar que se les retire, pero mientras la Fiscalía esté construyendo su tesis de investigación, esté definiendo cuáles son las responsabilidades, tienen todo el plazo que se les pueda otorgar. Inclusive después podrían solicitar plazos adicionales y la Fiscalía le puede otorgar esos plazos correspondientes al fiscal que esté encargado del caso para poder esclarecer. El tema es también mediático, el tema es político. Lo que nos interesa a nosotros es que esa investigación llegue a un puerto donde se discrimine si tiene responsabilidad penal o no la señora Keiko Fujimori y su esposo. Lamentablemente, en el caso de Fuerza Popular, respecto al tema de Joaquín Ramírez, hay mucho que explicar, de la misma manera en el tema del financiamiento de la campaña política. En consecuencia, nosotros esperamos que la Fiscalía pueda ayudarnos a tener claro este tema, y también para la señora Fujimori va a ser importante, si es que ella considera que es inocente, esclarecer frente a la Fiscalía para que al final pueda responder al país. Bueno, mi posición es que siempre hay que respetar la decisión de jueces fiscales, ¿no?, en democracia, pero eso no supone que yo esté de acuerdo. Esta decisión es producto de una enorme presión política y mediática para ampliar. O sea, un fiscal investiga un año a los esposos Fujimori por unos aportes de cócteles, qué sé yo, y como no encuentra nada, necesita 3 años para investigar sobre crimen organizado. La verdad que eso es una criminalización de la política que en democracia debe ser inaceptable. O sea, porque soy adversario político, hay que tenerla a la señora 3, 4 años. Ah, no te encontré nada, por si acaso los fiscales han tenido el tiempo suficiente. Pues me dicen, no han encontrado nada, entonces tiene su legítimo derecho a decir, ya concluye la investigación y que el señor se pronuncie. No, crimen organizado. Y así lo hacen con todos los partidos políticos. Entonces, ¿cuándo va a acabar la investigación? O sea, de aquí en 3 años no van a encontrar nada y quiero una ampliación de plazo. Entonces las investigaciones no pueden ser eternas, no es porque sea mi adversaria política, hay que ganarle en la cancha, no hay que ganarle en la mesa. Entonces con este tipo de maniobras judiciales lo que se pretende es descalificar a una persona que es una candidata, ¿no? Nosotros esperamos ganarle ahí en la cancha, no con este tipo de maniobras haciendo cargamontón para que a ella y a su esposa lo investiguen por crimen organizado, ¿no? Pero ha habido una investigación, ¿eh? Ha habido una investigación. Empezó el 8 de marzo del 2016. Ya. ¿Cuánto tiempo va? O sea, 3 años más, ya 5 años. No se pase, pues. Yo creo que son acumulativos los 36 meses desde que empezó, ¿no? Sí, pues, pero ya empezó más de un año. No hay ningún elemento suficiente para decir, justificar una ampliación de más, sino que no encuentran nada. Y lo que tenían que tener es la valentía de decir, hay o no hay, no hay. Pero de ninguna manera aplicarle crimen organizado, de repente mañana la van a hacer la investigación eterna. Lo que quieren es de repente encontrar en el camino con esta investigación para utilizarla indebidamente en la campaña política, ¿no? En realidad va pasando el tiempo. Por ejemplo, Keiko Fujimori estuvo en la Comisión Lavallato,
y una de las preguntas que abordé fue justamente sobre el tema de los aportes en estos famosos cócteles millonarios. Ella se comprometió públicamente en la comisión que iba a entregar la información de quiénes habían sido los aportantes para cada uno de estos cócteles millonarios. Hasta el día de hoy, del último reporte que iba solicitando a la comisión Lavallato, no hay esa información. Entonces, es deber más bien en este caso, para que pueda esclarecerse, la Fiscalía irá por su lado, como le corresponde, hacer toda la investigación, pero frente a la opinión pública, por ejemplo, esclarecer el tema del financiamiento de los cócteles millonarios ayudaría mucho a limpiar su imagen frente a un posible financiamiento, porque al lado de esto está el tema de Lavallato. Al señor Barata mañana le van a preguntar justamente acerca de cómo ha financiado a Fuerza Popular, bajo qué condiciones, porque el señor Marcelo Debes ya dijo que financiaba a los principales partidos políticos, y cuando le preguntaron el caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, el señor Marcelo Debes mencionó pero una que ha declaración del señor Barata no la puede el señor Barata tendrá que informar. Está bien, y eso va a ayudar a investigar. Pero su declaración por sí no tiene un impacto en el proceso. Tiene que estar corroborado con pruebas que pueda demostrar lo que dice. Pero a lo que yo me refiero es lo siguiente, que quede claro, que no vaya a generarse una confusión. La señora Fujimori se puso a ser investigado más de un año. Entonces necesitan 3 años más para seguir investigando. Por lo menos creo que el país debería saber qué indicios sustenta una ampliación de un plazo e investigar a líderes políticos por crimen organizado. Nos están llevando al nivel de bandas. ¿Usted no cree en el Ministerio Público? ¿No cree en el trabajo del Ministerio Público? ¿No cree que es importante en esta lucha contra la corrupción? Sí, pero no son perfectos, son objeto de presión política. Cuando hay un mega escándalo, yo respeto las decisiones, no estoy de acuerdo. Que pero ¿sabes qué? Pero son objetos... Mira la vara con la que miden. La señora Viera también se ha dicho que ha puesto $3 millones en la campaña del no. Y uno de su brazo derecho abrió una cuenta en Andorra y dijo, ¿sabes qué? Me pidieron mis papeles para un trabajo y lo van a utilizar. Un argumento inverosímil. ¿Y qué hacen los fiscales y los jueces? Voltean la cara. Entonces, no hay que utilizar las instituciones para perseguir a los partidos políticos. Labor del Poder Judicial. Nosotros queremos podría haber un pedido político, ¿no? Como lo hay, y está totalmente justificado, cuando a veces se siente que no investigan lo suficiente a otro político. De repente ustedes podrían también promover eso desde Nuevo Perú, que también puedan investigar debidamente a la señora Susana Villarán, luego de que hemos visto efectivamente que una persona tan allegada a ella y firmó un papel en blanco para abrir una cuenta. Nadie le cree. Nadie le cree. ¿Y usted le cree que él solito abrió la cuenta? Tampoco, lo acaba de decir. Sea libremente por Larcomar y no pasa nada. Hay algo muy importante acá. Fortalezcamos la institucionalidad del Ministerio Público para que actúe y nos pueda esclarecer, porque es la institución que va a poder tipificar cuáles son los delitos de involucramiento de la clase política en este mega escándalo de corrupción, que es una vergüenza para el país. La población, ¿por qué está mostrándose en esa posición, inclusive de que el gobierno caiga? Porque la percepción es justamente que la clase política está involucrada en actos de corrupción. Y ya está comprobado que ha habido coimas que se ha recibido a través de intermediarios, a través de viceministros. Entonces la gente quiere saber cuál es el grado de responsabilidad de los líderes políticos. ¿Es vergonzoso para el país? Por supuesto que sí, y tenemos que cambiar. Y ahí no hay color político, ni de derecha ni de izquierda. Sí están involucrados en actos de corrupción, que les caiga todo el peso de la ley. Yo estoy absolutamente de acuerdo que todo el peso de la ley, pero no, las generalizaciones en democracia son oprobiosas, son demagógicas además, son demagógicas. Los que se llamaban la reserva moral del país, ¿te acuerdas? La honradez hace la diferencia, están presos por corrupción. Y la señora Villarán, la gente de izquierda que se creía la reserva moral, hoy día todos están implicados en los casos. Lo que tenemos que cuidar es que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con independencia y no con presiones para tomar este tipo de decisiones, ¿no? A ti te aplico crimen organizado. Y muy bien, por ejemplo, que el Consejo Nacional de la Magistratura haya desechado la denuncia al fiscal de la Nación. Eso es muy bien, porque eso demuestra que el Consejo tiene independencia. Yo me opuse a la acusación al fiscal de la Nación, porque creo en la institucionalidad, pero tampoco los creo perfectos. Y son pasibles de tener una enorme presión cuando hay casos de políticos involucrados. Y estoy de acuerdo que se sancione. Pero en este caso, desde Alejandro Toledo, inclusive desde Fujimori, Alejandro Toledo, Ollantumal, Alan García, el propio Pablo Kuczynski, están involucrados en este escándalo de Lavallato, cada uno con su grado de responsabilidad. Y la señora Verónica y las agendas de la señora Nadine Heredia, y tu lideresa, por favor, y tu lideresa
¿Sufre de amnesia? ¿Tú te llamas Bienvenido Ramírez? Por favor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No mezcle, tampoco no ponga. No hemos sido gobierno. El día que seamos gobierno, no hemos sido gobierno. Pretendemos ser gobierno el año 2021. Esa es la gran diferencia. Para poder mostrar la transparencia y la honestidad en la gestión del país. Yo estoy de acuerdo con todas las dificultades que significa gobernar. Pero que se investigue dentro del marco de la Constitución y la ley. Los adversarios políticos no somos los mejores jueces. Hay que dejar que los fiscales y los jueces juzguen a las personas, no los adversarios políticos. Hay que fortalecer esas instituciones, confrontar esas instituciones, desacreditarlos públicamente, esas instituciones. Al final desacreditamos la lucha contra la corrupción. Yo vuelvo a reiterar, la impunidad es uno de los principales problemas que la gente percibe en la calle porque se siente hastiado. En la cárcel hay gente que está condenado a 5 a 7 años de prisión por un autorradio. Pero políticos que han tenido capacidad de gestión, que han administrado fondos, que están involucrados en actos de corrupción, siguen a Hugo Chávez y a Lula. Por la izquierda latinoamericana. Y también la derecha, que también tiene un montón de denuncias de corrupción. Con corrupción en la Iberoamérica. La posición de la lucha contra la corrupción no tiene color político. De la misma manera, la defensa y restricta los derechos humanos. Todos los que sean responsables, todo el peso de la ley que les caiga. Completamente de acuerdo. Así sea Alan García. Yo no generalizo. Bien, como mencionaba el congresista Velázquez, es que efectivamente el Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido no abrirle investigación al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que, como ustedes recuerdan, fue acusado por la congresista Jenny Vilcatoma de una presunta inconducta funcional en las investigaciones del caso Lavajato. Eso no ha prosperado. Lo que sí va a prosperar son las declaraciones que empiezan mañana. Mañana. Las tan esperadas declaraciones. Bueno, el primer interrogatorio se va a llevar a las 11 de la mañana, hora peruana, a Jorge Barata. El fiscal a cargo será Germán Juárez, que investiga, como ustedes saben, el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Ahí seguramente van a corroborar lo de los 3 millones que él mismo había mencionado, qué sé yo, ¿no? Lo del señor Garreta, este publicista de marketing. Y el día 2, el miércoles 28, a las 6 de la mañana, hora peruana, 6 de la mañana, se tiene programada la diligencia que es encabezada por el fiscal José Domingo Pérez, que tiene a su cargo las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y el titular del lavado de activos ha formulado 71 interrogantes sobre el caso de Keiko Fujimori. Bueno, ahí se va a poder preguntar con detalle, no va a quedar la nebulosa, que es si se dio dinero o no se dio dinero, porque todo el mundo le echaba la culpa el señor Odebrecht decía que le preguntan al señor Barata, así que bueno, finalmente en los próximos 2 días se va a hacer eso, preguntar al señor Barata sobre Humala y sobre Keiko Fujimori. Aunque Odebrecht habló, Marcelo Odebrecht, sin que nadie le preguntara. En algunos casos habló sobre García, y sobre Pedro Pablo Kuczynski también, así que se espera, como no, que de repente el señor Barata, de acuerdo a su humor y a sus coordinaciones seguro, hable también de otros políticos. Y hay que hacer la tingencia de que ellos están sometidos a este formato de delación premiada, que es una especie de colaboración eficaz, donde cada una de esas afirmaciones tienen que estar corroborados con documentos, con pruebas. O sea, no es que los señores van a tomar de mutuo propio y con toda la discrecionalidad para hacer una acusación al aire. Acá tiene que haber sustento, porque caso contrario, si ellos están mintiendo en la información que van a entregar a la Fiscalía, ponen en riesgos este propio proceso de delación premiada. En el caso del señor Marcelo Odebrecht era condena de 18 años, ya está en su casa después de 3 años. Entonces significa que está jugándose su propio futuro legal, inclusive de regresar a la cárcel si es que está mintiendo de por medio. Entonces, por eso para nosotros era importante, por ejemplo, que se aborde todos los temas, no solamente en el caso de la señora Keiko Fujimori y el señor Ollanta Humala. Hay otros casos, como el caso del señor Alan García, como lo de AG, y también, evidentemente, lo del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué obsesión tienes con Alan García? La izquierda tiene esa obsesión con Alan García. No es una obsesión, es lucha contra la corrupción. Lo que van a ir los fiscales lucha contra la no impunidad. tienen autoridad usted para hablarse. Pero te digo lo siguiente, lo que van a interrogar, los que van a interrogar no es una comisión parlamentaria política, son fiscales. Te explicaba. Por eso es que un fiscal va a interrogar, va a tomar 33 preguntas por el caso de Ollanta Humala y 71 preguntas por el caso de la señora Keiko. Lo van a hacer en días separados. Esto no es juntemos todo y preguntemos todo.
todo tiene su etapa, cada investigación camina independientemente, porque repito, el nefasto precedente que se va a sentar es, condenen al señor Toledo, tienen que condenar a todos. No es así, la justicia penal es individual, por supuesto, no se aplica cada por uno analogía. responsable de sus hay que dejar, actos. en los próximos días los fiscales que ven el caso de Alan García, que ven el caso, necesitamos el testimonio de Barata. El presidente García ha dicho algo, que le pregunten a Barata lo que quieran de él. O sea, él ha autorizado que lo autorice. O sea, no tiene... Como sabían que no iban a preguntarle. No es como se no presta sabía. la suspicacia. No sabía. O Es sea, decir, siempre van a encontrar una razón. Siempre van a encontrar una razón. Pero a ver, objetivamente, ¿usted cree que el señor Cuba haya sido el que haya tomado no, todas las decisiones? Es que yo no creo. Mira, ¿sabes qué? Yo no creo que porque tú estabas al lado de la señora Verónica Mendoza tenga que irresponsablemente echarte una responsabilidad. Yo no creo eso. Yo creo que tú eres una persona inocente mientras no haya un indicio. Que la señora Verónica Mendoza escribió de la inocencia. Entonces, pues, no tiene nada que no me ver digas que yo sí creo o no creo. Agendas que tiene que ver con una responsabilidad funcional de haber entregado una licitación sobrevaluada para robar al Estado peruano. Lo que van a buscar es que el presidente García, hasta el portero de una entidad pública que pueda tener alguna responsabilidad penal, es culpable de Alan García. Ese es el miedo que toda la vida históricamente le ha tenido la izquierda a Alan García. No es un tema de miedo, es lucha contra la corrupción, la impunidad. ¿De qué lucha hablan? La izquierda latinoamericana y especialmente la peruana. Vamos a recordar el primer gobierno de Alan García, el tema de los Mirage, toda la historia que ha habido. Y vamos a hablar del segundo gobierno hasta llegar al extremo de los narcoindultos. Es bastante difícil. ¿Usted cree que todavía la izquierda le tiene miedo a Alan García? Por supuesto. ¿Miedo de qué? No han podido ellos hacer lo que ha hecho el presidente García. En el 2006 al 2011, ahí están las estadísticas. Y quiero recordar algo, el Banco Mundial es una institución ideologizada, no, acaba de producir un informe hace semanas atrás en virtud del cual el haber abatido la pobreza y la desnutrición crónica no tiene precedentes del gobierno de Alan García. Entonces, ¿eso a qué se debe? Decisión política, gestión. Eso es lo que no nos perdona. Pero el miedo se explicaría por algún tipo de temor electoral. En las últimas elecciones, finalmente, la señora Mendoza salió tercera, el señor García salió quinto, ¿no? Está bien, pero ¿sabes qué? Es que nosotros, el APRA no es un partido montado para solamente definir su presencia histórica. ¿En qué se encarga? Para definir su presencia histórica por un resultado electoral. Mira, el año 2000 sacamos 1%, el 95 sacamos 4%, el 2006 volvimos al gobierno. Entonces, nosotros no medimos la presencia de un partido histórico como el APRA por resultados electorales. Usted habla de Alan García, miedo a Alan García. Porque es el líder indiscutible del APRA, por eso. Miedo a que gane. Por eso. No, porque nosotros tenemos una presencia social, no electoral, sino una presencia social. Entonces, la izquierda siempre ha tenido... Muy importante. Usted sale a encuestar la percepción que tiene la población respecto a la gestión del gobierno de Alan García y sobre todo las acusaciones que tiene. Le va a responder la población. Sí. Y con todo respeto le va a dar una cachetada en la cara a la población. Lo digo en sentido figurado, porque la gente está cansada. No es eso. Cuando se fue Alan García del gobierno, la aprobación era sin precedentes, de verdad. Y ahí están las cuestiones, los resultados económicos y sociales. Unos de cal y otros de arena. O sea, si empezamos a recopilar lo que pasó desde el gobierno de Alan García, no terminamos hay el problemas. Estamos Vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar ahora sí de Verónica Mendoza, que finalmente, después de haber dicho durante tanto tiempo que no consideraba que Venezuela es una dictadura, ahora ya dijo, bueno, ya, sí, es una dictadura. Con eso regresamos. Muy bien, el diario El Comercio publicó este fin de semana una larga entrevista a Verónica Mendoza, que como ustedes saben ha sido candidata presidencial en las últimas elecciones y que todavía es lideresa de la organización política, porque el partido no tiene inscripción, Nuevo Perú. La conversación gira en torno a varios temas. La posición de Nuevo Perú a propósito de una nueva moción de vacancia, por qué se retiraron la vez pasada, si tan convencidos estaban de que había problemas de corrupción, y también aborda, por supuesto, el tema de Venezuela. Como ustedes saben, en distintas oportunidades a lo largo de la campaña y después también se le preguntó a la señora Mendoza si ella consideraba que lo que existía en Venezuela, el régimen que encabeza Nicolás Maduro, era o no una dictadura, y ella, bueno, decía no porque hubo elecciones, no porque distintas instituciones internacionales vieron los procesos que se produjeron ahí, en fin,
creaba la sensación de que no quería decir que aquello era una dictadura por eventual sintonía ideológica. Esta vez, sin embargo, ella termina diciendo que sí puede decir que hay una dictadura, aunque dice que en Nuevo Perú hay matices al respecto. Vamos por partes, tenemos la claqueta con la respuesta de la señora Mendoza. Muchos de quienes votaron por usted en el 2016 se han preguntado desde entonces por qué le cuesta tanto ser clara frente al régimen de Maduro. Es que creo que no ayuda a analizar la situación encorsetarnos en falsas disyuntivas. Luego le dice, parte de analizarla es precisamente definir de dónde proviene. Usted coincidiría con el vocero de su bancada, Alberto Quintanilla, quien afirmó explícitamente que Venezuela es una dictadura. Y entonces ella responde, sí, puedo decir que Venezuela es una dictadura. Aunque reconozco que en Nuevo Perú hay diferentes matices. Hay quienes harían mayor énfasis en su preocupación por una posible intervención militar en Venezuela, cosa que debería sonar anacrónica en pleno siglo XXI, y no lo es, porque el propio secretario de Estado norteamericano dijo que podría ser una respuesta. Pero también tenemos en Nuevo Perú posiciones más pegadas a la defensa de los derechos humanos que calificarían de forma muy rápida a Venezuela como dictadura. Bueno, pero ella misma se ha ubicado dentro de estos últimos, pero realmente últimos, porque durante mucho tiempo no lo decía, y daría la impresión de que a quien se refiere con, digamos, matices dentro de Nuevo Perú que pondrían énfasis en otros aspectos, es quizás al congresista Dahmer, que dijo que había sido una epopeya en la lucha democrática de un pueblo, lo de la última Asamblea Constituyente en Venezuela. ¿Eso es correcto? Hay matices, definitivamente. Sí, porque somos una organización política y va a haber interpretaciones distintas. Lo que yo quisiera expresar acá abiertamente es que nuestra lucha por la democracia, nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos no tiene que tener color político. Si hay corrupción en la izquierda hay que denunciarlo. Si hay violación a los derechos humanos hay que denunciarlo y hay que ser coherente. Así como el gobierno pretende declarar como persona no grata al señor Maduro por el tema de una violación flagrante a los derechos humanos, por el tema de saltarse a procedimientos democráticos como viene ocasionando el señor Maduro, de la misma manera debería manifestarse por el tema de Honduras. Y curiosamente, dentro del Grupo de Lima está el embajador. También, ¿no? Claro, o sea, hay que ser muy objetivos. Y cuando hablamos de lucha contra la corrupción, el señor Lula da Silva, presidente del Partido de los Trabajadores de la Izquierda, que ha sido gobierno, muy reconocido en su momento, ha sido sentenciado ya en una segunda instancia. Entonces, ahí tenemos que ser coherentes. Es simplemente la expresión de la coherencia de lo que viene sucediendo en Venezuela. En Venezuela se pretende hacer una... No es que ha cambiado, pero ¿qué ha ido sucediendo, Verónica, durante este tiempo? Empecemos primero que se tumbaron el Parlamento. Hubo una elección para elegir, en este caso, al señor Hugo Chávez. Él falleció y asumió la presidencia el señor Maduro. Que no era el vicepresidente. Ahí también hay serios cuestionamientos, ¿no? Ahí hay serios cuestionamientos, pero es el partido que ganó las elecciones. Pero de ahí viene una serie de problemas. Lo primero es tumbarse el Parlamento. Decir legítimamente que es una dictadura. No es que recién, desde hace ya, digamos, varios años. Hace varios años se le preguntaba y ella decía no, porque hubo elecciones. Es la posición, los matices que existen dentro de la izquierda. Por supuesto, pero lo importante es que estamos condenando la transgresión a la democracia y estamos condenando la transgresión a los derechos humanos. La complicidad. No es ningún cálculo. Mi amigo, una dictadura desde que ganó la elección con fraude y que la convalidó Humala en Lima. Luego ha comenzado sistemáticamente a lo que hace todo dictador, a tomar la OEA, la elección, tomaron el Poder Judicial, tomaron la Asamblea Nacional. Muertos. ¿Cuántos muertos más necesitaba la izquierda para reconocer que esta era una dictadura sangrienta, de verdad, vergonzante? Y yo soy uno de los que siempre he dicho que hay que respetar los asuntos internos de cada país. Pero el principio de no intervención es relevado y superado cuando se violan los derechos humanos. Y en la última década no hay país en América Latina donde no se hayan violado gravosamente los derechos humanos como en Venezuela. Yo la verdad saludo esta decisión un poco demasiado tardía, pero por lo menos yo creo que es una posición que tiene que ser sensata con
aquellos que quieren participar en la democracia. En el Congreso país, también ¿no? debíamos expresarnos por el tema de Honduras. Usted sabe que ha habido hasta 30 muertos después de esta elección. Hay serios cuestionamientos de la propia OEA y de observadores Todo lo que sea internacionales. violación de los derechos humanos Totalmente no puede de acuerdo. ser de ninguna Entonces, manera tapado o ocultado porque uno tiene afinidad política con el partido que reprime, el gobierno que reprime. Entonces partamos de esa premisa. Partamos de esa condenable. premisa. De la misma manera la violación de los derechos humanos. Histórica. Esta semana en Siria han bombardeado Guta, una ciudad donde había niños. Por más que estén en posiciones antagónicas, que podamos tener simpatías con un grupo, con otro grupo. Pero hay algo más que ha dicho la señora Verónica el día de ayer, países que están que la solicitud de vacancia está vinculada al indulto. Pero permítame cerrar la idea, porque esto es muy importante, porque hay una violación flagrante a los derechos humanos y de niños. O sea, ¿en qué cabeza de un ser humano puede ver bombardearse lugares civiles donde están niños? Las imágenes son desgarradoras. Soy padre de familia y alguien podría decir que nos importa porque está tan lejos, pero mañana podría ser el Perú. Nosotros sí no estamos de acuerdo que hay una intervención militar en Venezuela. En eso también queremos ser explícitos, porque intervención militar al final, ¿quién termina pagando? Por supuesto. ¿Qué ha sucedido con el África? ¿Qué ha sucedido en el Medio Oriente? Congresista, empezó con la primavera siempre árabe. ha sido claro sobre el gobierno de Nicolás Maduro, porque acá se lo hemos preguntado varias veces. Quien no era tan clara como lo es hoy es Verónica Mendoza, y eso lo podrán saber los televidentes que la siguen en este y otros programas y entrevistas que ella ha dado. Ha habido un cambio, eso es clarísimo. Antes se iba por la tangente, regresaba. Hoy ha dicho sí, Venezuela es una dictadura, y ese es un cambio. ¿Por qué no lo sabemos? Sería bueno preguntarle, pero ha habido un cambio. El presidente Maduro está pretendiendo ir a una reelección eliminando a la oposición. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Nadie que pretenda. Esa es la partitura sin de toda dictadura. Toman las instituciones, someten y luego quieren perpetuarse en el poder para seguir tapando sus trapacerías. Hay que condenar esas dictaduras, y sea de izquierda, sea de derecha. Y nosotros todo lo que hemos vivido desde los años 70 siempre con los regímenes militares y violaciones abiertas, aún con todos los problemas que tiene la democracia. Yo creo que en democracia se garantiza una libertad que es fundamental. Y podemos debatir frontalmente con posiciones encontradas. Justamente eso es la democracia, donde se puedan expresar posiciones divergentes y se pueda permitir participar en una elección a partidos opositores. Eso es la democracia. Pero ¿en qué momento un matiz se convierte en una discrepancia insalvable? Si hay una persona dentro de la misma organización política que dice, a propósito de la elección a la Asamblea Constituyente, que fue una jornada en la epopeya democrática de un pueblo por su libertad, la soberanía y la paz, ¿ese es un matiz respecto de su posición o es un contraste absoluto respecto de su posición? Es un contraste. Es un contraste es y una, lo discrepo, pero respeto su expresión. No puede dejar de respetarlo. Y le damos argumentos y usted no sabe la cantidad de debate que tenemos ¿cómo justamente así para permanecen todos dentro de la misma organización, habiendo una discrepancia central sobre qué cosa es democracia y qué cosa no es democracia tan grande? No se refiere a Venezuela, se refiere a la naturaleza del gobierno. Así es. Ese debate justamente es porque somos una organización política. Inclusive cuando hacemos el análisis por qué tenemos esas posiciones tan divergentes en la izquierda, creo que el mejor símil podría ser la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay diferentes carismas, donde hay diferentes posiciones. Usted no puede comparar el Opus Dei, por ejemplo, con los progresistas que comparten la teología de la liberación. Pero la izquierda debería aprender... No sobre dogmas, por ejemplo. Sobre dogmas de la Iglesia Católica. No, pero me refiero al tema de convivencia. Por el sodalismo, por lo que fuere. Aquí estamos hablando de una agrupación política. No, me refiero yo al tema de Y convivencia. quiere ser presidente. La Iglesia Católica no quiere ser presidente del Perú. Ustedes sí quieren lo estructural de la naturaleza es un modelo de gobierno. Me refiero al tema de la convivencia en la izquierda, en tantas posiciones divergentes que podemos tener y los matices que puede existir. Pero una cosa para es poder convivencia sobre algún tema, pero a lo que Mario se refiere es sobre lo que está pasando en Venezuela. Para el señor Dagmer es la epopeya democrática. No es un matiz, pues. Por eso usted mismo me ha dicho, ya es un contraste absoluto. Es un contraste, Entonces, es un contraste. Cuando hay pero se un contraste así esa expresión, no estamos de acuerdo, la respetamos. Pero eso no significa que por eso no vamos a romper. El respetable congresista Dagmer hizo la denuncia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y se salió del hemiciclo del 21. Claro, él está denunciándolo desde el 80. Es la izquierda, es la izquierda. Adecúa la naturaleza de esta forma de gobierno. ¿Es dictadura o es democracia? Esto es dictadura, violación de derechos humanos, saqueo, corrupción. Ahí no hay no un todo tema es una dicotomía, señor Velázquez, que no todo es blanco o negro. Hay circunstancias. Analice el contexto del 21 de diciembre. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Son escenarios totalmente distintos. Y tenemos la capacidad hizo la denuncia y luego se retiró.
Y ahora estamos denunciando, justamente. Estamos denunciando. Por el indulto, o sea, ha dicho la señora Verónica que es por el indulto la vacancia. Sí. Eso no les ha convenido. No, el Ahí no van a indulto querer firmar los está fujimoristas. yendo por el conducto regular que le corresponde, que es el tema jurídico. Hay una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros queremos salvaguardar los derechos que tienen las víctimas de Fujimori para que en esa instancia puedan En esa encontrar declaración al justicia diario El Comercio como dice la corresponde. señora Verónica Mendoza de que la causa de la, No confunda. promoción de Lo la que ella vacancia es por menciona, el indulto. no, lo que ella expresa es que es una falta de parte del presidente el haber otorgado el indulto llamado humanitario, que Es es un su indulto facultad político. constitucional. Es su la Corte facultad, no pero tiene por qué que respetar intervenir. procedimientos. No es un todopoderoso que tiene que saltarse por La Corte encima de no los tiene por qué reglamentos. intervenir en una facultad constitucional, eso es político, es algo No importa. político. ¿Usted cree que el indulto ha sido regular? ¿Que se ha seguido el debido Es una proceso que facultad del tanto... presidente, es una voluntad, pero constitucional. no es que se pueda saltar los reglamentos. Pero no han puesto este tema en la vacancia Definitivamente, porque saben porque no que los corresponde. fujimoristas No. no lo van a apoyar. Porque tiene su conducto regular, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a politizar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene la potestad de decir que es un tema que se está politizándose. Lo que nos interesa Indultar a Alberto Fujimori para ustedes no es vacable. debería ser. Pero en esta circunstancia hay un canal. No es un y hay incapaz moral por haber indultado a Por Alberto supuesto que es Fujimori. incapaz moral por haber indultado. ¿Y entonces pero por qué no el lo ponen argumento en el consistente, porque hay un conducto regular respecto al tema del indulto, como a través de la Corte Y Interamericana el de Derechos conducto Humanos. regular también para poder vacar al señor Claro, Pablo la Corte Kuczynski no lo va a respecto declarar al tema, incapaz, ¿no? perdón, de Westfield y todo eso, ¿no sería de repente cuando el señor termine su mandato y que vean los Es fiscales una y el Poder alternativa, Judicial? pero también tenemos la responsabilidad del juicio político. En este caso no hay un tema de víctimas que van a ser Yo afectadas creo que por la una relación como decisión ministro, política. como primer ministro, por todos los hechos que se conocen, yo creo que se da sustento a una vacancia. Pero justificar una vacancia por el tema del indulto, yo creo que eso sí Es que no lo van a hacer porque no tendrían los votos fujimoristas. Pero es el Queda propósito, claro. pues, es como Queda también claro sus que no. aliados quieren, después de la vacancia, quieren asamblea constituyente para cambiar el modelo político del Porque país. ahí está el Nos origen quieren- de toda la nos corrupción. quieren llevar En la al modelo Constitución venezolano. Nos está quieren el llevar. origen de la Ya no corrupción, tenemos porque tiempo de se hablar sobre ponen el en cambio de preeminencia constitución. los intereses Caballeros. empresariales. Ya no tenemos tiempo. Y ahí nace Ahí está la razón. Muchas gracias. Ahí está Ya la no razón. La podemos corrupción hablar nace del en la cambio de Constitución del constitución. 93. Caballeros, Eso sí. buenas noches. Nos vemos mañana aquí en Portada. Gracias. Nos vemos.